Sí, ya estamos. Ajá, Bueno, sí. muy buenas tardes con todos y todas. Doña Patti, muchas gracias. Igualmente, segundito. Entonces, damos inicio y ya estamos al aire. Muy amable. Pueblo que no mire atrás hacia sus antecesores, tampoco mirará el presente y el futuro, convencidos que la sabiduría está en nuestros abuelitos y abuelitas. Esta pandemia nos está dejando huérfanos y llevándose nuestra historia. Ante esta realidad nació la idea de formular un conversatorio educativo, reflexivo y entretenido, conversando con el abuelo y la abuela. Bueno, sí, muchas gracias. Como decía Segundito, este es conversando con el abuelo y la abuelita. Entonces, Segundito, sigamos. Así damos inicio y tengo el honor de presentar a nuestros invitados e invitadas. Sí, Por favor, abuelito. Por favor, sí, abuelito. gracias, muy amable. Entonces, quisiera agradecer a doña Patricia Rivadeneira, con gusto nos ha aceptado para estar en este conversatorio. Ella está conectado desde Macas, para nosotros una gran satisfacción. Aspiramos que José Carvajal también se conecte, me ha escrito de que tiene cierta dificultad, pero aspiramos durante estos 30 minutos pueda ingresar. Muchas gracias nuevamente. Estamos gustosos, como reitero, estar con todos y todas para poder estar. Doña Patti, realmente una persona que tiene mucha experiencia, mucho recorrido en proyectos de desarrollo y tuvimos la suerte de trabajar en los años, digamos, en el siglo anterior, casi en el siglo, sí, en el siglo XX, en nuestro, tuvimos allá y eso también vamos a conversar, ¿no? Entonces, doña Patti, gracias, sus palabras, tenga la bondad. Muchas gracias, Segundito y Segundo, por esta gran oportunidad de cambiar nuestros conocimientos, de recordar a nuestros abuelitos. Como dijo Segundito, una gran verdad. Si no miramos hacia atrás, no podemos ir construyendo hacia el futuro. Y lo importante es que con cada paso que nosotros damos en la vida, en cualquier sentido, nosotros estamos recordando y estamos llevando el nombre y la identidad de nuestro pueblo al que representamos y también a nuestra familia. Para mí es un gusto estar con ustedes, compartir un poco de lo poco que se ha aprendido en la vida y que sea del agrado de todas aquellas personas que nos están escuchando y que también nos están mirando. Buenas tardes y gracias. Es un placer compartir con ustedes. Gracias. Segundito. Tía Patti, ¿en dónde vive? Yo vivo en Macas, Cantón Morona, provincia de Morona, Santiago, en la región amazónica. Toda mi vida, todo mi tiempo he estado residiendo acá en la región amazónica, en la provincia de Morona, Santiago. ¿Cómo está integrado su familia y qué actividades realizan? Mi familia está integrada por mi esposo y tengo un hijo de 27 años que justamente está haciendo su tesina de ingeniero ambiental. Mi vida diaria estoy trabajando como presidente de la Asamblea Ciudadana de la provincia de Morona, Santiago, representando a la ciudadanía. Mi esposo, lamentablemente, trabajaba él en el distrito de salud, pero le dijeron muchas gracias el año anterior, luego de 26 años de trabajo, y mi hijo todavía está estudiando para tener su titulación en tercer nivel de ingeniero ambiental. Esa es mi familia. Tengo 2 perritos acá en la casa, tengo 16 pollitos, una pata y unos cultivos de cebolla, maní y plantas medicinales para utilización de la familia.
Esa es mi familia que tenemos aquí en Macas. Mis abuelitos fallecieron, tanto por padre y por madre. También mi papá, mi mamá fallecieron hace poco tiempo. Mi padre, 5 años. Mi madre hace 20 años que falleció. Entonces nosotros digamos que somos huérfanos de papá, mamá y de abuelitos, pero siempre recordamos la vida que habíamos tenido con ellos. Eso es segundito. Sí, muchas gracias. Bueno, igual José estaba ya conectándose, sí. Ya estamos, segundito. Gracias, pasa que no te veo nomás. No sé, sí, eso, gracias, Ahí. José, muy amable. Acá ya estamos, muy, muy amable, gracias. No, segundito. Y acá está Pedrito, y está doña Patti, José Carvajal. Entonces, justo estuvimos hace poco iniciando, realmente. A veces la tecnología también tiene dificultades, pero acá estamos. José, realmente para nosotros es un gran honor. Fue al inicio, decía segundito, de que esta iniciativa nació hace 3 meses, 15 días más o menos, cuando desgraciadamente mis padres fallecieron con esta pandemia, y ahí conversamos con Segundo y dijimos, porque habíamos hecho varias grabaciones y esperamos que en los próximos días poder compartir varios aprendizajes de ellos, ¿no? Porque en vida queríamos hacerlo. Pero bueno, dijimos, no es nada tarde, ¿no? Entonces, ¿sabe qué, Segundito? Entonces, bueno, José, bienvenido. Quizás tus palabras serían a conversando con el abuelo y la abuela. Muchas gracias. Gracias, segundito. Un gusto, Patricia. Un gusto, Guagua Segundo. Un gusto que nos hayas permitido ser parte de, yo digo, de esta aula virtual donde podamos un poquito compartir lo que nos han dejado nuestros abuelos y que creo que la sabiduría popular, y creo que es importante que podamos compartir, digo yo, lo que tú dices, y felicito la iniciativa de que no olvidemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y obviamente los legados que vamos dejando en cada una de nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras parroquias. Así que te agradezco, Segundito. Muchas gracias. Segundito, no sé si iniciamos contigo, José, de las preguntas que tenías. Ya, abuelito. ¿Ya? Tío José, ¿en dónde vive? Yo vivo en una parroquia rural que se llama San Visa. Tenemos 439 años de fundación parroquial. Somos una parroquia de las más antiguas del Distrito Metropolitano de Quito, y mis antecesores son del pueblo Quitucara. Todavía ahora tenemos la comuna de San José de Cocotó, donde se habla todavía un poquito del quichua a los mayores y la vestimenta. Ya te contaré otras cositas bien bonitas que tenemos por acá. ¿Cómo está integrado su familia y qué actividades realizan? No te escuché, Segundito. ¿Cómo está integrado su familia y qué actividades realizan? Mi familia está compuesta por mi esposa, que se llama Cecilia Verónica, con la cual llevamos 30 años de pareja. El Segundito nos conoció cuando éramos medios jóvenes. Conoce y conoció a mis guaguas. Tengo 3 hijos, 2 varones y una nena que es nuestra reina y princesa. Tengo mis suegros por parte de mi esposa, que en el caso de mi suegra todavía vive, mi suegro falleció. Yo no tuve padre, solamente tuve madre, que también falleció. Entonces mi familia es esta la que tengo. Y yo digo, tal vez lo más cercano a la familia creo que somos todos. ¿Y qué hacemos? Nosotros hacemos por esta heredad, trabajamos con la gente y para la gente. Trabajamos con comunidades, pueblos, nacionalidades del país,
tenemos la suerte de tener un trabajo, de poder conocer el país, tanto a los montubios, los negros, los afros, los pueblos indígenas de la Amazonía, de la sierra, así que tengo un lindo trabajo y por eso me pagan. Qué bien. Sí, segundito, sigue. Otra pregunta más tenías. ¿Cuáles son los mejores recuerdos de sus abuelitos y abuelitas y lecciones aprendidas? Los recuerdos son bien bonitos, oye. Yo digo, los mejores recuerdos son aquellas enseñanzas y tal vez lo más cercano que recuerdo con mi abuelito, cuando yo ya estuve estudiando yo estudié en la nocturna los 6 años, porque cuando salí recién de la escuela, mi madre me dijo, no me dijo que no servía para estudiar, pero creo que no habían condiciones económicas para mandarme a estudiar, y me dijo, tienes que ir a aprender un oficio. Entonces yo salí de la escuela y no me dejaron disfrutar ni las vacaciones y me mandaron a adquirir un oficio. Fui a aprender carpintería, así chiquito como vos. Yo ya estaba cogiendo el cepillo y el martillo y aprendiendo a trabajar una profesión. Pero luego, con los 16 años, se creó un colegio en un barrio que se llama San José del Inca. Entonces, con otro amigo dijimos, vamos a averiguar de qué se trata. Entonces nos matriculamos ahí y trabajaba en el día y estudiaba en la noche. Y como en ese tiempo no había carros, entonces todo era a pie desde la parroquia, que más o menos son 5 kilómetros de ida, 5 kilómetros de vuelta. Llueva, relampaguee, teníamos que ir. Y entonces cuando ya estuve estudiando, el mejor recuerdo del abuelo es cuando le dije, bueno, ¿y qué quisiera que yo sea? Y el abuelo con mucha sabiduría me dijo, si tú le puedes devolver a la tierra lo que la tierra te da para vivir, ya has hecho bastante. Y por eso elegí el tema de seguir ingeniería agronómica, que es la mejor profesión del mundo y la primera. Sí, igual tienes segundito para doña la tía Pati también, ¿no es cierto? La pregunta, hazlo. Tía Patti, ¿cuáles son los mejores recuerdos de sus abuelitos y abuelitas y lecciones aprendidas? Gracias, Segundito. Creo que los mejores recuerdos que tengo yo hasta este momento son los que vivimos con mi abuelito, sobre todo los abuelitos paternos, porque mi padre, mi madre contrajeron su matrimonio y fueron a vivir en la casa de ellos. Entonces, nos enseñaban, por ejemplo, a cómo hacer la miel de caña, cómo cortar la caña, cómo hacer la miel, cómo moler en el trapiche, cómo hervir el mixquiaco, que llamaban acá, decían mixquiaco, ¿no? Al caldo de caña, mixquiaco, le ponían en unas pailas grandotas y empezaban a hacer hervir y cada vez le iban cachazando, decían ellos, con una especie de cernidera realizada en poros, en poros con unos huequitos y un palo largo, iban cachazando, sacando la parte espumosa para que quede limpia se vaya limpiando la miel. Y eso hacían durante 3, 4 horas. A nosotros siempre nos daban un trabajo y era el de arriar, ser los arrieros del caballo para que vaya dando las vueltas alrededor en el trapiche y vaya moliendo la caña. Entonces, siempre teníamos un trabajo. Así sea en base a juego, nos iban enseñando a ser responsables en los trabajos. También mi abuelo paterno tocaba la guitarra. Entonces, en sus momentos de ocio, él empezaba con su guitarra, un requinto, y empezaba a tocar la música. Y es una de las personas que empezó con La Maravilla, que se llama acá en Macas, una canción La Maravilla, y es en base a coplas. Entonces, unas coplas picarescas que cantaban y entonaban en las fiestas, en los matrimonios, en los bautizos. Siempre nos acompañaban y nos decían que el hombre, la mujer tiene que ser de trabajo. La mujer tiene que acompañar al esposo, decían, a todos los lugares y tiene que obedecer y tiene que criar a los hijos. Decía, tiene que educar y formar bien a los hijos.
pero en base también a trabajo. Nos llevaban a la escuela, en la tarde ya teníamos algo que hacer. Es importante recordar que en cada actividad que hacía nuestro abuelo o nuestra abuela había una enseñanza. Por ejemplo, si hablábamos de la luna, tenían ellos mucha relación para el cultivo con la luna. Entonces decían, ahora es luna llena. Podemos cortar las plantas, preparar las semillas y podemos sembrar. Siempre nos enseñaba así. Decía luna tierna no hay cómo cortar, decía, porque incluso los niños cuando nacen en luna tierna son muy enfermizos, nos enseñaban. Lo mismo decían de los pollitos, cuando abarcaban y decían hay que calcular que no salga en luna tierna porque el cascarón se vuelve duro y la gallina no puede picotear para que salgan los pollitos. Entonces había un sinnúmero de enseñanzas que el que tenía oídos, porque era una transmisión oral, el que tenía oídos y se percataba, aprendíamos. Y las otras personas, los otros primos, sobrinos, nietos, no aprendíamos mucho. O sea, ¿por qué? Porque estábamos dedicados al juego o no nos interesaba el diálogo del abuelo. Y así, mi abuelo también, paterno, era un poco médico, sobador de huesos, digamos. Entonces las personas llegaban y él enseñaba a cómo teníamos que raspar la malicagua, el floripondio, cómo teníamos que poner el emplasto de la malicagua y para qué. O sea, si era una luxación, si tenía una rotura, si era solamente un golpe. Entonces nos iba enseñando poco a poco. Otra, digamos, que sabía hacer, que solía hacer, era la canela. Entonces había plantas de canela y él tenía una técnica y es lo que me arrepiento ahora, porque sabíamos estar alrededor de él y él raspaba la canela, pero era una forma de raspado muy diferente, bien finito, que no logré aprender. Nosotros tenemos otro tipo de raspado de la canela, pero que no es igual a lo que hacía mi abuelo. Entonces, veamos que los mayores siempre nos dejaban un aprendizaje. Y la primera que ellos era pedir la bendición. O sea, el momento que ingresabas, saludabas y pedías la bendición. Buenos días, pero la bendición a nosotros nos enseñó que debíamos arrodillarnos. O sea, nosotros nos arrodillábamos, bendición papá, bendición mamita, y luego nos íbamos para cualquier rato. Y el respeto y la responsabilidad en lo que nos enseñaban y en lo que era la autoridad. Los mayores eran la autoridad. No permitían que los niños participemos en conversas de mayores, decían. Entonces no podíamos estar en ese tipo de reuniones solamente cuando eran las reuniones de familia y nos incluían. Tal vez es un poco de las experiencias que yo tenía, tanto de mi abuelo paterno, ¿no? En cambio, mi abuela materna era la de la cocina. Entonces, siempre preparaba la comidita, hacía los buñuelos, los tamales, preparaba el caldo de gallina, pero no permitía que uno haga, sino teníamos que estar observando. Así se pica, así se hace, así se prende la candela. Entonces, muy curiosa, yo era muy observadora. Entonces, todo lo asimilé. Pero un gran problema que hemos tenido, y ahora conversábamos entre los hermanos, es que no escribimos. O sea, no escribimos. Y mucho de ese conocimiento que tenían mis abuelos ya lo hemos perdido. Lo hemos perdido porque no escribimos y fue una transmisión oral que muy pocos lo asimilamos. Eso es Segundito. Sí, gracias, Segundito, igualmente, doña Patti. Realmente es asombrante, ¿no? Imagínense, estamos hablando de unos 20 años, cuando
Justo acá me está saludando Barbarita, doña Pati, usted le conoce cuando estuvo niña. Sí, sí. Estuvimos allá. José Sebastián González nos está saludando. Paulina Soria saluda a José. Un abrazo le dice. Y nos están escribiendo, tenemos bastante sintonía. Muchas gracias a todos. Y ahora, tanto José y... Sí, algo iba a decir. Quería complementar la primera Dime. pregunta. Me parece que cuando hablamos de este tema de las cosas importantes, recuerdos de los abuelos, hay cosas interesantes escuchando a la doña Patti. Yo le consideraba a mi abuelo un arriero. Claro, el arriero siempre está vinculado con los caballos. Entonces, a ese se le llama arriero. Pero mi abuelo era negociante de chanchos. Pero él tenía la habilidad de arriar a los chanchos. Porque de Zambisa íbamos nosotros a comprar en Calderón, en Llano Grande, que estamos en camino por lo menos unas 2, 3 horas de viaje. Y ustedes saben que hay chanchos buenos y chanchos malos, pues. Pero mi abuelo tenía una habilidad para arriar a los chanchos. Y eso a uno le enseñaba, es decir, él decía, este chancho zambo, que eran estos chanchos negros zambitos, decía, estos tendrás cuidado, estos son pícaros, a estos hay que ponerles siempre adelante, porque si es que vos le pones atrás hasta que le quieras coger, los otros se largan. Entonces siempre tenía esos, y no he encontrado otro tipo de experiencias de arrieros en chanchos. Y otra cosa interesante que deja los abuelos es de que ellos eran unos referentes en el pueblo. ¿Y por qué eran referentes? Porque la casa donde vivían mis abuelos, yo le considero que era un tambo. ¿Qué es un tambo? Entonces, tambo es un lugar de descanso, un lugar de recreación, de reanimarse, de meditar, de planificar. Y yo decía, mi casa era un tambo de vivos y muertos, porque de la comuna o de las comunas venían a la casa de mis abuelos antes de ir a la iglesia, hacían el descanso, luego de dejar el cementerio regresaban a mi casa. ¿Por qué? Porque lo que usted decía, doña Pati, mi abuela hacía uno de los mejores pancitos y la mejor chicha. Y entonces teníamos la mejor chicha. Claro, habían tantas leyendas y secretos que si le ponías la canilla del muerto y no sé qué, no sé cuánto, mi abuela nunca le he visto que ponía absolutamente ninguna canilla ni cosas parecidas, pero tenía, digamos, la justeza de la madurez de la chicha en cuanto a las proporciones, el tema del estado de la jora, que nosotros hacíamos la jora. Y fue una cosa interesante, y ahora que en el pueblo estamos queriendo hacer algunas travesuras también, vamos a hacer unos murales en las casas, y justamente en la casa de mis abuelos quiero hacerle en el marco de eso con murales, como el tambo que fue. Entonces yo digo, son recuerdos bien interesantes y bien bonitos, porque eran, como yo digo, la casa de propios y extraños. A las 4 de la tarde se juntaban los 35 nietos a recibir el pan y el chocolate de las 4 de la tarde, todos los días. O sea, era sagrado. 4 de la tarde esa casa era llena, y con niños. Y obviamente cuando escuchaba a doña Patti. Sí. Sí, parece que por ahí la señal no está tan bien, la de José. Sí, parece que está... Sí. Parece que está cortando. Y un poco hasta que se restablezca lo de José, es verdad, o sea, antes éramos, o tal vez alguien de la familia quedó con ese... ¿Ya regresó, José? Exacto, sí, ya regresó. Entonces, le digo, este tema de la música, y lo llevamos en la sangre, la música acá en el pueblo. Entonces, acá el que no silba no es del pueblo. Entonces, tenemos que silbar. Y como son las raíces, mi primer hijo es músico, y músico profesional. Mi hija también le gusta la música, a mí me gusta la música. Entonces son enseñanzas que nos dejan los abuelos, y nosotros de alguna manera tratamos de que nuestros hijos vayan por ahí. Perdona que me alargué un poquito, segundo. No, gracias, muy amable. Y ahora yo quiero presentarles un videíto que hizo Segundo con la tatarabuelita. Entonces vamos a
vamos a invitarles a escuchar y a mirarles, ¿no? Ya, gracias. Si está saliendo el sonido, quizás me ayudan. El sonido está. Ahí, Además, bien. Ahí. Aguanta, ya. Ahorita. Ahí está bien. Agua fresca yo quisiera ser y mantenerme en las nubes, aproximándome a la verdad para poder recrear la versión que tú me diste. Yo no puedo continuar y el espacio que dejaste yo lo puedo dibujar. En esta oportunidad vine a visitar a mi tatarabuelita, Carmen Conejo. Es mamá de mi abuelita. Deseo conocer su experiencia. Abuelita Carmen, cuénteme, ¿cuántos años tiene? 80 años voy a cumplir. ¿Y cuántos hijos e hijas tiene? Una hijita y 2 hijos que tengo. Cuénteme, ¿cómo eran sus abuelitos? Yo sí he tenido abuelitos, pero nosotros no hemos conocido ni parte de mi mamá ni parte de mi papá. Abuelita, ¿cómo mi abuelito han realizado muchos trabajos en artesanía? Cuénteme, ¿cómo era antes? ¿En mercado? En mercado, cuando venía turista, vendíamos. Se había plata ese tiempo, porque entró ahora esta enfermedad. Ya no podemos vender, no hay casi negocio, ¿no? Pero antes hemos vendido, gracias a Diosito, sí dado platita a nosotros, por eso vivimos aquí. ¡Qué bien! Quiero conocer cómo era la Plaza de Ponchos de Otavalo, ahora llamada Plaza Centenario. Sí, antes era un jardín, vendíamos en suelo. No era como ahora. Ahora hay cachamba, ahora hay por metros le dan los puestos, ¿no? Quien quiera, sabíamos salir cogiendo un puestito, ¿no? Podíamos sentar y venderse. Abuelita, ¿cómo hacer buenos negocios? Porque usted tenía taller de artesanía, venta en el mercado, tenía tienda y en todo hacía crecer. Sí, en la tienda hay que trabajar, hijitos, agitando en la tienda, sin estar levantando, hay que esperar que entre para que compre, entonces nosotros para recibir la plata, ¿no? Eso. Gracias, abuelita, por darme el tiempo, los conocimientos y saberes. Está en nuestros abuelitos y abuelitas. Cuidémonos en estos tiempos de pandemia. Bueno, gracias, muy amable. Segundito tuvo esa conversación y nos parecía tan interesante estar dentro de ello, ¿no? Entonces, yo creo que ahora vamos a pasar en una partecita más relacionada a algunas experiencias también. Gracias a Luis Miguel Suárez, al ingeniero, muchas gracias, nos está observando. Me dice Humberto Otavalo está en España y también nos está escuchando y allá nos está comentando que está excelente este programa. Gracias, segundito. Entonces pasamos segundito con las preguntas. Tía Pati, ¿qué conocimientos y experiencias hay en su localidad? ¿Y cuáles cree que deben ser conocidos y conservados? Hay muchas experiencias acá en mi localidad, en Macas, pero contándoles a ustedes, nosotros venimos del pueblo macabeo, o sea, somos macabeos. Estamos aquí en la Amazonía, creo que somos el pueblo más antiguo, cerca de 465 años de fundación de la ciudad de Macas.
Entonces tenemos bastante historia y tenemos bastante cultura. Pero lamentablemente la desorganización de nosotros no nos permite revitalizar ni revalorizar lo que tenemos como pueblo. Por ejemplo, algo que cuando usted viene a Macas o cuando usted vino segundo también acá a Macas, la gente le saluda a las personas. Buenos días, buenas tardes. Y cuando llega a visitar a nuestra casa, lo primero que se hace es invitar a tomar una guayusita con yuca frita, el dar gracias, el de compartir. O sea, son algunas cosas que tiene nuestro pueblo y que tiene nuestra ciudad. Pero lamentablemente con este tema de la globalización y que ingresan personas de otros lugares y que no respetan a veces las vivencias del pueblo, nos hemos ido quedando y no encontramos el camino a seguir. No encontramos el camino a seguir para revitalizar a nuestro pueblo. Nosotros estamos cerca, por ejemplo, ahí, justo, está un poco de la historia de Macas, que es la catedral de Nuestra Purísima de Macas, que la mayoría de la vivencia del pueblo se relaciona a la vivencia de la Virgen Purísima de Macas, un pueblo netamente católico. La mayoría de los habitantes, los macabeos, fueron ganaderos y agricultores. Tenían grandes propiedades, un muy buen nivel. A sus hijos les enviaron a estudiar en Quito, en Riobamba, haciendo sacrificios, vendiendo sus fincas, con la única idea que decían ellos que queremos mejorar, queremos cambiar. Pero no se dieron cuenta que en ese pasar, en ese deseo, cometimos errores. Muchos de nosotros, los hijos, nos olvidamos de nuestros abuelitos. Nos olvidamos de nuestros abuelitos por el cambio de vida. Hay una característica de Macas, es la sinceridad de su pueblo. Es la sinceridad, y muchas veces la sinceridad del pueblo y la que va junto a la ingenuidad. Muy ingenuos, entonces somos presa fácil de muchos negociantes, y si venimos ahora a Macas, lo veremos totalmente cambiado. Hay unas actividades que han llegado y que hemos perdido el paisaje que Macas tenía. Entonces, estamos preocupados, los pocos que tenemos conciencia de nuestro pueblo, de nuestra ancestralidad. Las casitas de madera, por ejemplo, muy acogedoras, con sus familias acogedoras, pero se han ido perdiendo ya ese patrimonio arquitectónico de la ciudad de Macas. Y hay algunas, digamos, que hay que valorar en Macas, las plantas, las flores, el verdor que existe todavía acá en la ciudad, y sobre todo el agradecido, que Macas agradece a la gente que viene, pero también recibe con temor y con miedo. Nosotros estamos, nuestros abuelitos, nuestras abuelitas nos dejaron un legado importantísimo, que era el de participar en todos los eventos públicos, asistir a las reuniones de las autoridades, y cuando no estamos de acuerdo, decirlo. Hubo un caso, una anécdota acá, ¿no? Que había un alcalde o un presidente municipal de esos tiempos antiguos, y que no gobernaba con el pueblo. Y el pueblo, al darse cuenta que no gobernaba y estaba haciendo daño a la ciudad, les recogió, le puso en la cárcel,
venía un avión esporádicamente, lo pusieron en el avión y le dijeron, váyase señor, usted nunca más vuelva a esta ciudad porque nos está haciendo daño. O sea, eran muy decididos para tomar decisiones. Y así habían muchas cosas que nos dejaron nuestros abuelitos, que nos dejaron el temple, la valentía, porque era un pueblo que se creó en la selva, ¿no? Y tenían que ser fuertes para trabajar y para resistir. Eso es segundito que te puedo compartir. Segundito, ¿sabes qué? Por el tiempo también, ¿por qué no preguntamos a tío José sobre su niñez? Ahí tienes una pregunta. ¿Puedes hacerlo, por favor? ¿Sí? De igual manera, tío José, ¿cómo fue su niñez y qué juegos y amistades había? Mi niñez fue muy, muy bonita, porque como yo viví siempre en el campo y sigo viviendo en el campo, el tema de los juegos, de las bolas, de los trompos, cuando había un tiempo también ya entraron las radios, jugábamos a los chullitas y los bandidos, y el fútbol que no nos cansábamos de jugar, pero no teníamos pelota, pues cualquier cosa de los trapos hacíamos y sin zapatos, ¿no? Era volados las uñas ahí porque se cruzaba una piedra ahí en vez de la pelota, pero maravillados. Y con los chicos lo que hacíamos también en las noches, yo digo, siempre había este tema de cantar, y como había la confianza también en las casas de dejarnos de estar fuera, o sea, no había peligros. Entonces, tanto hombres como mujeres, había una sanidad mental y física, yo digo, de jugar, de cantar, de recrearse, de vivir. Y como decía doña Patti también, la otra que era cuando había que trabajar y había que hacer las cosas, había que hacerlo. O sea, sin ninguna duda. Acuérdate que para nuestro tiempo, la escuelita era en la mañana y también era en la tarde. Entonces teníamos en la mañana y teníamos en la tarde. Entonces, la mayor parte del tiempo también estábamos en la escuelita, pero habían maestros, eso sí, buenos maestros que orientaban realmente a los niños y se integraban con la comunidad, que es otro elemento importante. Es decir, no solamente se dedicaban a enseñar, sino también a que los niños amen a su tierra, amen a sus líderes, amen a sus personajes que existen en la población. Entonces, para mí una niñez lindísima, con mis 19 chicos que estudiamos en la escuela. Creo que solamente se ha muerto una persona, pero todos nos llevamos, porque como somos de la parroquia, somos una familia, entonces siempre nos vemos y nos saludamos con cariño, nos abrazamos. Entonces esa es una maravilla. Qué bien, qué bien. Yo creo que de aquí podríamos pasar un poquito al trabajo. Tanto José como doña Patti fueron compañeros y hemos sido compañeros en el trabajo. Y segundito, cuando estuvimos preparando, me dice, bueno, ¿comes macas? Algún rato vamos a visitar. Después me me dice, ¿comes la agroecología? Entonces, por ello, hagamos un pequeño recuento de los años. ¿Hace cuánto? Estoy hablando así, por lo menos unos 15 años más o menos. Y invito a doña Patti a recordar y a José también. Tuvimos la suerte de estar allá viviendo. Y para ello preparamos acá este pequeño, digamos, material que hicimos. Miremos. La Hachuar. Es lo que tenía. ¿Qué le parece, doña Patti? Oiga, lindos recuerdos de la Hachuar. Ahí está el intercambio que hicimos entre los compañeros, ¿no? Jugando los juegos populares. Sí, ahí
Están todos, ¿no? Sí, Y bueno, ahí pasó Mario. Mario Añasco fue nuestro jefe, José. Tú conoces, claro. José. Claro Entonces que sí. y después estuve yo a cargo. Y creo que fue una buena experiencia, muy bonita. Y creo Sí, que, ¿qué podría contarnos? usted pues que conoció nuestro pueblo y que la familiaridad, las anécdotas que pasamos, pues ahí que se dañaba la llanta de un carro y que teníamos que ir a auxiliar, las mujeres Shuar, por ejemplo, con el Aja Shuar, que hasta ahora tienen y siguen produciendo, por ejemplo, hablando de Hilda, y de Hilda, ella educó a todos sus hijos hasta el colegio, digamos, todo hasta el bachillerato, con la venta del Aja Shuar, de lo que aprendió de usted, pues segundito. Y Ujú. todavía yo también practico en mi huertita, tengo ahí un poco de chakra macabea y Ah, estoy qué también bonito. promocionando el intercambio de semillas. Semillas, por ejemplo, que no tengan nada que ver con las transgénicas, nada de eso, sino las tratando de recuperar el conocimiento ancestral en las plantitas y en las semillas. O sea, fue una gran experiencia para mí. CARE Ecuador fue un gran aprendizaje que hasta ahora lo tengo y lo implemento. Y también he conservado las amistades con Segundo, Mario y todo el grupo que hace 2 años nos reunimos acá en Macas Así, con sí, algunos así. ¿No? compañeros. Ujú. Ajá, eso Yo según. quisiera aquí, sí, gracias, doña Pati, un poquito hemos recordado. Ahí tienes segundito, yo quisiera que puedas ayudarme con la pregunta que está para tío José. En su trabajo, ¿me ayudas? Porque después vamos a ver un videíto después del trabajo sobre agroecología. ¿Te parece? Claro, Dice del tío José. ¿Si ya lo ubicaste? Ya lo vi que, Y a ya. ver, por favor. Tío José, en su trabajo o en algún proyecto, ¿qué cosas bonitas y recuerdos tiene? Cuénteme, por favor. A propósito de escuchar Macas, yo digo, mi maestría que saqué de agroecología, le saqué en el pueblo Shuar. Ay, Yo qué siempre digo que el que quiera aprender agroecología tiene que buscar sus ancestros. No hay mejor escuela que nuestros pueblos y nacionalidades. No hay mejor escuela. Y yo en mi hoja de vida pongo MSC. Todos dicen que son magíster. Y yo, ya. para mí, M es maestría, la S es sacada y la C es campo. Maestría sacada en el campo. Ujú. Entonces yo me pongo así, muy bien. magister. Y fue el primer librito que escribí. Justamente se llama Aja Shuar, Sabiduría Masónica 2, que hicimos 2 reimpresiones, una en el año 92 y otra en el año 96. Ese fue una de las primeras experiencias muy bonitas. Y luego otro librito que escribimos sobre el bosque protector Cutucuxaimi. Entonces, cuando me preguntas qué cosas en el trabajo hemos hecho, es eso. Primero, aprender, porque si uno no aprende, no puede enseñar. La otra es que si uno no hace, tampoco puede enseñar. Y segundito, cuando estábamos contigo, pudimos comprar nuestra tierrita, porque también ingenieros agrónomos sin tierra, no, o los veterinarios sin animales tampoco hacemos nada. Y por eso que yo lideré un grupito ahí también de ingenieros agrónomos sin tierra, porque no es posible que solamente las universidades entreguen el título y no entreguen tierra a los ingenieros agrónomos. Debería haber un programa para que lo que dice que enseñan puedan aplicarlo. Y desde los años 80, 90, siempre hablamos sobre el tema de la agroecología. Perdón. Y la agroecología pensando que primero son los saberes de la gente. Si no hay saberes de la gente, no es posible hablar de agroecología. Si no hablamos de semillas, no hablamos de agroecología. Si no hablamos de alimentos, no hay agroecología. Si no hablamos de agua, no hay agroecología. Si no hablamos de la Pachamama, no hay agroecología. Si no hablamos de organización, no hablamos de agroecología.
Si no hablamos del Estado, tampoco hablamos de agroecología. Entonces, la agroecología es una nueva corriente de pensamiento que nos permite justamente recoger todas estas ideas, iniciativas de la propia gente. Tal vez el nombre cambie. Algún rato con algunas organizaciones decimos, lo mejor habría que bautizarles agricultura dinamizada, la agricultura tradicional dinamizada. Es decir, es dinámico la agricultura. La agricultura no es estática, siempre cambia, se recrea y siempre está respondiendo a las nuevas exigencias que el pueblo, las familias y el Estado necesitan. Acuérdense que en esta pandemia, ¿quiénes han mantenido con los alimentos a toda la población? Son justamente los pueblos, nacionalidades, la gente de la agricultura familiar campesina, los que tienen tierras menos de 1 hectárea, los que tienen tierras sin agua de riego, los que tienen tierras de producción sin carros para poder sacar sus productos, quienes producen y no tienen mercados seguros. Ellos son los que han sustentado y sustentan los alimentos en nuestras mesas de las ciudades. Por eso ahora que estamos asistiendo a las nuevas elecciones, cada uno de nosotros tenemos que pensar bien el voto. Y él realmente no ofrece baratillas, es decir, sí, nosotros les vamos a dar $1,000, $2,000, un bono, eso no sirve. Quien le diga que va a garantizarnos el trabajo que tenemos, que se dignifique el trabajo del campo, que realmente van a atacar a los verdaderos monopolios de la semilla. No podemos vender un pollo porque Pronaca controla el 70% del mercado de los pollos. Pues tenemos que hablar de estas cosas. Y eso he aprendido, Segundito. Eso he aprendido, mi trabajo me ha dado para poder aprender y sigo aprendiendo. No creo que sé nada todavía, pero intentamos escribir libritos. La primera travesura también que hicimos fue el primer manual se llama Manual de Prácticas Agroecológicas en los Andes Ecuatorianos, escrito por 100 campesinos y campesinas, con puño y letra, validado por 100 campesinos y campesinas. Los autores del libro son los compañeros y las compañeras. Entonces, lo que siempre intentamos es decir, cuando decimos trabajamos con la gente y para la gente, hay que darle título a la gente. Y ahí está un librito que se llama Manual de Prácticas Agroecológicas. Y ahora el último librito que lanzamos se llama Resistencia de las Mujeres por la Agroecología, que es una organización BioVida en Cayambe, y ahora son 3 organizaciones que hemos logrado una ordenanza en Cayambe para que pueda certificarse con el SPG y que los espacios públicos de los municipios no son de los municipios, son de nosotros, son de los productores. Y entonces hay una ordenanza que realmente rescata los espacios para... Gracias, Segundito. Parece que igual se fue la señal de José, ¿sí? Estamos. Ya, sí. Bueno, entonces yo quiero solo una pequeña partecita, Segundito. Yo quiero pasar este pequeño videíto que habíamos preparado contigo para que invitarles, para ver si está saliendo también, ¿no? Si está con sonido, me ayuda. Sí está con sonido, ¿no? Sí está. Bueno, la cosa era un poquito ver lo que tú decías, ¿no? La familia, la comunidad, la comida en la mesa, en la casa, la mujer, los mercados, todo ello y un producto sano. Y gracias, José, he tenido tanta suerte de poder compartir algunos aprendizajes, y como tú decías, que bien sistematizadas también con doña Patti. Tenemos unas 2 preguntitas y yo creo que ya vamos a ir cerrando. Miren ustedes cuánto tiempo nos ha llevado y mil gracias. Tenemos cantidad de gente que nos están escribiendo. Lucita también, te saluda mamita. Segundito, dice que está viendo, tu tía Carmita también, y desde España también está mi sobrino Rafa, dice, muy bien, y están saludando a todos, mil gracias. ¿Sabes, Segundito? Hagamos una pregunta, ¿te parece aquí? Miremos por acá, cuando sea usted abuelito,
¿Cómo le gustaría? ¿Te parece? ¿A quién haces la pregunta? ¿A tía Pati o tío José? ¿Ya lo ubicamos? A ver, hagámosle. Los dos. ¿Ah? Para los dos. A ver, pregunta. A ver, tía Pati, cuando sea usted abuelita, ¿cómo le gustaría que le recuerden sus nietos y nietas? Uy, a mí me gustaría que me recuerden alegre, que ando bailando por ahí con el grupo de adultos mayor que ando bailando por aquí por las calles de Macas, pero también que respeten a los abuelitos, respeten y que ayuden a cruzar las vías, ayuden a cruzar las calles, porque muchas veces ahora ya no se presta mucha atención. Eso me gustaría a mí, que me recuerden con mucha alegría y siempre alegres. Tío Eso José, seguro. ay, gracias, tía Pati. Tío José, cuando sea usted abuelo, abuelita, ¿cómo le gustaría que le recuerden sus nietos o nietas? Bueno, yo más que me recuerden, yo quisiera de alguna manera tener la oportunidad de vivir con ellos. No sé si vaya a dejarles recuerdos, no sé si vaya a poder tener la posibilidad de transmitir algo, pero yo digo, en los espacios que hemos logrado crear, que es la casa, donde uno tiene la familia, y tenemos nuestra chacrita, yo digo, en la chacrita tiene que ser la escuela de la vida. Y no solamente quiero que me recuerden mis nietos, sino la gente con la que hemos tenido la oportunidad de compartir. Y esta chacrita nos permite justamente eso, es decir, tener la oportunidad de recibir a compañeros, compañeras, profesionales, amigos. Y lo que hacemos ahí es mostrar lo que la Pachamama nos da. Cuando adquirimos la chacrita, y yo tenía otros amigos y otros compañeros que tenían chacritas también, pero ellos tenían unas chacritas planas, tenían riego, tenían todo, y siempre llevábamos a los grupos a que vean ahí como intercambio de experiencias. Pero yo decía a los compañeros que regresan y tienen una ladera, ¿qué van a hacer ahí? Si vieron un terreno plano, todo automatizado el riego. Entonces yo dije, yo y mi mujer dijimos, no, pues comprémonos una ladera. Entonces nos compramos una ladera y la transformamos en una escuelita de capacitación. Lástima que para ese entonces no pensamos que uno iba a envejecer, segundito. Y entonces subir una ladera y bajar una ladera cargado un quintal de aguacates, ya te duele la espalda. Entonces, a veces digo estos temas de las laderas, pero hemos logrado construir un pequeño paraíso y quisiéramos que nos recuerden en eso. Es decir, que el espacio donde vivamos podemos transformarlo en un hogar de cariño, de felicidad, que el espacio podamos respetar lo que decía doña Pati, respetar los ciclos de la vida del mosco, de la mariposa. Por suerte en la chacra hemos logrado recuperar un armadillo que estaba perdido y eso ha sido una maravilla. El que, como yo no tengo luz eléctrica, entonces ahí solamente tenemos una luz que generamos nosotros mismos. Prohibimos que se entre con celulares a la chacra. Decimos que se desconecte la gente, que viva otra realidad. El agua es de la misma fuente que tenemos nosotros. Entonces, intentamos vivir de la misma manera que vive la naturaleza. Principios fundamentales de la chacra. Ninguna planta que produzca la chacra se puede dar si yo no tengo control sobre las semillas. Por eso es que yo no produzco muchas hortalizas, porque todas las hortalizas tienes que comprar cada vez una col, una lechuga, no tiene razón de ser. Y en ese librito de Laja Shuar, doña Pati, ahí rescatamos 12 especies de hortalizas que el país debería potenciar. El champú, no sé si usted ha oído el champú, es un arbustito donde se cogen los cogollos y se puede consumir. Ajá, la ciencia sí. siempre ha querido hacer 2 productos. Digo, y ahí mismo hay productos muy interesantes que uno tiene que aprender de la lectura de la naturaleza. Y así como nosotros leemos el tema del campo, cada uno tiene que leer desde lo que es. Si es que es sociólogo, lea la lectura social. Lo que usted hace, segundito, Fuentes, y tu guagua, segundo,
me parecen genial, o sea, recrear este tema del pensamiento, de nuestros legados y lo que vamos dejando y nosotros también construyendo en el camino. Pero cada uno de nosotros, si es que es un chofer, dice, ¿qué puede decir? Caramba, un chofer ha recorrido tantos kilómetros y el hecho de que se ha quedado tantas veces dañado, lo que decía doña Patti, el tener que ver cómo solucionar un problema y tiene la responsabilidad sobre sus hombros de llevar pasajeros que no son ni sus familiares. Entonces, a veces uno minimiza también las profesiones y digo, toda profesión es tan encomiable si logramos nosotros respetar al otro. No hay mejor, yo digo que la pandemia nos ha enseñado a querernos nosotros mismos, a repensar quiénes somos y qué estamos haciendo por este planeta, que es la casa común. Si destruimos la casa común, no nos quedamos con nada. Sí, realmente así es, José, y creo que, Segundito, tú siempre pides, no sé si finalmente ahí tú tienes ese pedido, no sé si ahí haces y formulamos porque ya estamos contra el tiempo, ¿te parece? ¿Ahí tienes? No tengo. Finalmente, ¿qué consejos sobre ello? Finalmente, ¿qué consejos me darían, tía Pati? Bueno, gracias. Primero agradecerte, Segundito, Guagua Segundito y Segundo, por esta oportunidad. José también, muchas gracias. Voy a estar atenta para leer estos libros de Bosque Protector Cutucuxain, porque lamentablemente ahora están concesionadas 220,000 hectáreas del Bosque Protector Cutucuxain. Las ajas Shuar también voy a tomar en cuenta para continuar en la lectura. Y Segundito, digamos, un consejo sería, uno, agradecerte, y el consejo sería que sigas aplicando esta metodología, pero ya en casa, ¿no? En casa con tus tíos, con tus tías, con los vecinos, con las vecinas, porque el amor a los abuelitos que tienen mucha sabiduría hay que conservarlos. Y la única manera que tenemos para conservar es dando tiempo para mantener conversatorios, porque si vamos conversando, vamos aprendiendo. No vamos a escribir nada. De lo que hemos hablado, muchas cosas quedarán en la cabeza de cada uno, ¿no? Recordaremos como una anécdota, pero al recordar nos va a permitir seguir teniendo ese conocimiento. Y otro consejo, siempre el respeto a la autoridad, al hermano mayor, al abuelito, a la abuelita, al tío, a la tía y al hermano mayor. Porque usualmente en las familias, en nuestras familias, siempre el hermano y la hermana mayor eran los ejes de la casa cuando el padre y la madre no estaban o no están. Entonces, ese respeto a la autoridad es lo que nos falta ahora en la vida diaria de las nuevas familias, cómo se constituyen. También el uso del internet y de los TICs, ¿no? De los temas tecnológicos. Saber para qué usamos y qué vamos a ver en los TICs. Y además, felicitarte y sigue adelante. Métele ñeque, continúa, porque esta puede ser tu profesión, la de un comunicador comunitario y comunicador para las familias. Gracias, Segundo, por esta oportunidad. Gracias. Y gracias, José, también por compartir con nosotros. ¿Y José, por ahí? Yo soy malo para dar consejos, Segundito. Que dice que los segunditos nunca serán primeros, dice primero. Ahí estamos jodidos, ya con el nombre te jodiste. Yo suelo decir una cosa cuando trabajamos con las personas y tú como niño, digo, disfruta la niñez, mijo. Disfruta la niñez, lástima que en esta niñez nos quita un aparatito que tenemos en las manos, donde pensamos que todo está resuelto y encuentras toda la solución en esa cosita tan pequeña. Yo lo único que diría es, si has visto un espejo, ¿no es cierto, mijo? Si has visto, ¿no es cierto? Entonces, al ladito tienes un espejo bien grande que es tu abuelito. Y es un espejo vivo. Entonces, cada persona somos un espejo.
de ese espejo toma lo que tú quisieras tomar y quisieras aprender. Porque no hay mejor cosa en la vida de que los seres humanos tenemos cosas buenas y también tenemos cosas malas. Vos, como niño, primero vive como lo que tienes que hacer. Sé niño, porque luego de unos añitos ya no serás niño, serás joven. Y ya no podremos hablarte como niño. Ahorita eres niño, disfruta, hijo. Disfruta, disfruta. Si tienes ese chance, disfruta. Dile a la mamá Luz, mami, ahora quiero reír, quiero cantar, quiero bailar. Hazlo, hijo. Hay solo una vida, es una chulla vida, dice que tenemos. Así mismo son las etapas de la vida. La etapa de la niñez es una. Cuando somos jóvenes es otra. Y cuando somos adultos ya nos toca trabajar nomás, hijo. Si tienes una mamita al lado, chuta, toca trabajar con la mamita. Así que te agradezco mucho, Segundito Fuentes y Segundito Sí, Niño. Muy amable. Sí, sí, muy amable. Saludos de John Montúfar, doña Pati. Gracias, Dice gracias. un abrazo grande. Sí, sí, ahí está, nos escribió. Entonces, yo creo que hemos comentado, realmente muy amena, un gusto. Saludos en casa a su hijito, doña Pati, ahora que ya me dice que ya está en la universidad. Yo le conocí niño, usted le conocía a Barbarita de niña, ahora ya es madre y ya tiene sus negocios y cosas así. Y le está escribiendo también que venga a Otavalo. Entonces, no se olvide, Oh, tiene ya, una muchas casa. gracias, ya me iré por ahí. José, muchos saludos a Berito. Igual, sus guaguas también eran pequeños, ahora ya son profesionales. Y en esos tiempos yo igualmente era, digamos, tenía hijas y ahora tengo nietos y conversando con el abuelo vamos de largo porque tengo unos bebés de 2 y 3 años que ya están conversando y ellos ya quieren también participar. Entonces creo que vamos a tener de largo este conversatorio que Segundito inició realizando. Entonces, Segundo, tus últimas palabras ahí tienes con gracias, por favor. Gracias por acompañarme, tío José y tía Pati. Les invito para la próxima semana que me acompañen. Sí, muchas gracias. Entonces cerramos. Muy amable, ha sido una conversa, un recuerdo bonito hemos hablado de estos temas y cordialmente invitados a todos y todas para la próxima semana estaremos. Un abrazo grande, doña Pati, allá, Josecito, y Segundo, chao, chao, ¿no? Muy amable, nos vemos. Gracias, José. Muy amable, chao, chao.